Buenas noches, querida familia espiritual, amigo que nos acompañas. Hoy es muy especial el poder compartirte eh, la clase 44, wow. Y hoy concluimos las cartas de Corintios. Y es muy especial eso, es muy especial saber que estudiamos capítulo por capítulo. Entonces hoy estamos de fiestas porque terminamos ya otra carta más de Pablo. Acompáñame a orar para que Dios esté en control del tiempo y de la tecnología. Querido Dios, te damos muchas gracias, Señor, porque a través de la Biblia hemos aprendido mucho, Señor. Gracias, Padre, porque nos amas. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos das paz, nos das conocimiento, nos das tolerancia, nos dejas, Señor, que crezcamos en tu presencia, Señor. Gracias, Padre, y te pido tanto que mis hermanos, hermanas, aún los amigos que vean esta clase, Dios, comprendan que amar la palabra es algo muy especial para el creyente, Señor. Te pedimos tanto que nos ayudes a valorarla, a amarla, a respetarla, Señor, y sobre todo a vivirla, Dios, que es lo que tú quieres, que nosotros sigamos eso, Señor. Quédate en control de la noche, Dios, quédate en control de la tecnología, Señor, y quédate en control aún de nuestros pensamientos, Padre. Te agradecemos mucho, Señor. Gracias, Padre, porque eres increíble, eres amoroso, y a pesar de tantas circunstancias, Dios, tú eres fiel, Señor. Y en Jesús te damos gracias y pedimos cada una de estas cosas. Amén. Gracias, queridos hermanos. Es muy especial para mí compartir, como te decía, la clase 44. Hoy vamos a concluir la segunda carta de los Corintios. Es increíble y especial el poder haber leído las cartas eh, de Corintios. Y en estas dos cartas, pues hemos aprendido muchas cosas que aún en día son aplicables a nuestras vidas actuales y se aplican también a la iglesia actual. O sea, la palabra de Dios no es antigua, no es de tiempos, de tiempos atrás, es muy actual. De hecho, la palabra de Dios sigue siendo viva y actual. Entonces, vamos a hacer una reseña breve del estudio de las cartas. Y bueno, vamos a empezar con la primera carta de Corintios. Vamos a hacer aquí unos puntos para ver qué estudiamos, para ver qué puntos Pablo tocó en estas cartas y nosotros podamos pues decir qué especial es su palabra y qué conocimientos Dios nos deja a través del apóstol Pablo. Sin duda es muy importante la lectura de tu Biblia, pero principalmente como oraba, es más importante vivirla, sentirla, practicarla, porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros practiquemos la palabra de Dios. Bueno, en los puntos importantes de la primera carta a los Corintios, en los primeros capítulos habla acerca de las divisiones en Corintios, que había ahí muchos grupos divisivos y Pablo busca ahí mismo en el capítulo, versículo 10 al 17, busca la unidad en Cristo. Y luego también hay de las ciudades importantes de esa época, es ahora como comparándola como Nueva York, cosmopolita, con muchos conocimientos y mucho pecado también, pero sin duda también ahí Pablo, el que ve y, y él, bueno, él hace que la sabiduría de Dios la transmita más sobre la sabiduría humana. Otro punto también muy importante que Pablo toca es lo que significa ser un apóstol en el capítulo 3, 4. Corrección de ciertas actas en el 4, en el capítulo 5, capítulo 6. También trata el matrimonio cristiano, cómo es un matrimonio en el capítulo 7.
Igual, de nuevo, ¿no? Las controversias de qué se come, qué no se debe de comer, alimentos consagrados a ídolos, bueno, controversias que a lo mejor hasta la actualidad podemos tener en la iglesia, en el capítulo 8 de Corintios 2. La vida de la iglesia, en el capítulo 11, el papel de la mujer en el culto, también algo muy cuestionable, ¿no? En estos tiempos igual, en el capítulo 11, también del 2 al 16. Muy especial la celebración de la Santa Cena. ¿Qué es la verdadera celebración de la Santa Cena del Señor? Igual tratado en el capítulo 11. Otra controversia igual, los dones del Espíritu. ¿Qué son los dones espirituales? Sin duda, esta primera carta trata temas carnales en una parte, pero también trata partes espirituales, en la donde Pablo enseña a Corintios muchas cosas para que ellos entiendan lo que Dios quiere en las vidas de ellos. En otra parte habla de la resurrección de los muertos en el capítulo 15, y él concluye también en una conclusión muy profunda de esta carta. Habla también de la colecta en el capítulo 16 y algunas recomendaciones también en este mismo capítulo 16. Ahora entremos al resumen rápido de Corintios, de la segunda carta a Corintios. Y en esta carta es muy duro la crítica hacia Pablo, ¿no? Entonces, es una carta donde realmente vuelve a haber controversia hacia la autoridad de Pablo. Y bueno, en lo más importante de esta carta podemos ver la defensa de Pablo en el capítulo 1, el capítulo del 1 al 7, la actitud de Pablo, igual en el capítulo 2, el servicio apostólico, capítulo 3, capítulo 6, la reconciliación de la comunidad de Corintios, y nuevamente toca temas de colecta, y vamos a concluir hoy en el capítulo 13, en donde es lo que vamos a hacer el estudio del día de hoy. Bueno, vamos a empezar el estudio. Esta es la segunda carta de los Corintios, es el capítulo 13. Hoy vamos a estudiar y a profundizar los versículos del 1 al 14. Y bueno, si tú eres de los que anotas, esta clase podríamos decirle que es la responsabilidad del creyente. Es un tema muy especial que Pablo toca para el creyente. Y bueno, y dice la palabra de Dios, vamos a comenzar. Dice esta escritura, dice, esta será la tercera vez que los visite. Y dice, las escrituras dicen que en todo asunto debe haber 2 o 3 testigos. La última vez que estuve allá, les advertí a los que andaban en pecado, y ahora les advierto a ellos y a los demás que en esta ocasión voy dispuesto a castigarlos. Les presentaré las pruebas que desean tener de que Cristo habla a través de mí. Cristo no anda con debilidades al tratarlos a ustedes, al contrario, los trata con vigor. Su débil cuerpo humano murió en la cruz, pero ahora vive por el poder de Dios. Nosotros también, al igual que Él lo era, somos débiles, pero ahora unidos a Él, vivimos y tenemos el poder de Dios para tratar con ustedes. En este contexto, Pablo hace 2 visitas anteriores a Corintios, pero él está muy presente de que tiene que hacer una tercera visita a la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Aún había problemas, hermano. Es como ahorita en la iglesia actual, ¿no? Sin duda vivimos con problemas, con temáticas, pero Pablo en su amor hacia la iglesia, si tú te acuerdas, Pablo habla la Biblia en Hechos, capítulo 18, es donde él crea la iglesia, la funda, y él está alrededor de 1 año y medio con ellos. En una segunda visita, que es entre la primera y la segunda, él va un poco de tiempo, pero aún sigue habiendo
cuestionamientos hacia la autoridad de Pablo. Entonces, aquí en estos versículos, Pablo trata mucho el corazón de aquellos que estaban ahí cuestionando su autoridad. Dice, la última vez que estuve allá les advertí a los que andaban en pecado, y ahora les advierto a ellos y a los demás que en esta ocasión voy dispuesto a castigarlos. Wow, es algo, son palabras mayores, o sea, son palabras fuertes, ¿no? Pero Pablo no iba a ir de una manera legalista a corregir a estos hermanos que estaban pecando, sino que Pablo les exhortaba a reflexionar, a autocriticarse ellos mismos, porque ahorita actualmente es muy fácil criticar a, al liderazgo, criticar a un hermano, pero ¿cuánto nosotros hacemos una autocrítica de cómo vivimos? Y sin duda, primero es, ¿en verdad soy un cristiano? ¿En verdad vivo lo que leo en la Biblia? O sea, es muy fuerte, ¿no? El preguntarse, ¿soy de realmente un cristiano? ¿Ese estilo de vida realmente lo tengo hoy? Y sin duda, aquí Pablo les hace ver eso, ¿no? Los hace pensar, los hace que ellos reflexionen acerca de ellos, de cómo viven ellos. Hoy en día, por esto que estamos viviendo, tal vez estés desenfocado, tal vez no estés viviendo conforme a lo que tú crees. ¿Por qué? Porque muchas veces la carne, tu debilidad, te lleva a hacer eso. Pero sin duda, reflexionemos. O sea, hoy realmente soy un creyente, soy un cristiano verdadero. Y, y sin duda, el reflexionar eso en autocriticarnos es algo que nos ayuda mucho, muchas veces, al arrepentimiento. Y dice aquí Pablo, les presentaré las pruebas que desean tener de que Cristo habla a través de mí. Cristo no anda con debilidades al tratarlo a ustedes, al contrario, los trata con vigor. Cristo, eh, Pablo estaba ahí dando un conocimiento de que Cristo es el camino, es la verdad, es a quien debemos seguir. ¿Por qué? Porque los corintios cuestionaban el liderazgo, ¿no? Decían, no, pues Pablo es débil, Pablo es humilde, ¿cómo vamos a seguir a un líder así? Pero sin duda ellos estaban renegando la autoridad de quién verdadero, de Cristo, porque Cristo fue humilde, tenemos gracias a Cristo, por gracia de Él podemos ser salvos. Pero los corintios criticaban eso, ¿no? Ellos querían autoritarismo, o sea, querían a alguien que fuera autoritario, pero no, Cristo no es así, Cristo no te reprende con autoritarismo, con mano dura, mano de hierro, no, Cristo te reprende con gracia. Entonces, cuando tú reflexionas realmente tu vida, eh, realmente hay que pensar en Cristo cuando uno falla. Y sin duda nosotros debemos de ver la muerte del maestro, como dice el versículo 4. Su débil cuerpo humano murió en la cruz, pero ahora vive por él el poder de quién, de Dios. Nosotros también, al igual que él lo era, somos débiles, pero ahora unidos a él vivimos y tenemos el poder de Dios para tratar con ustedes. ¿Quién vive ahora en Jesús? Vive el poder de Dios. Entonces, los corintios no dudaban, o sea, no estaban criticando solamente al mensajero, también dudaban del evangelio, dudaban de la palabra, ¿no? O sea, porque al criticar a Pablo, al hablar más, ¿por qué? Porque Pablo realmente vivía, realmente comía, pensaba, dormía en Cristo. Y él, el poder de Dios ahora también vivía en él. Sin duda tenía la autoridad para reprender, para castigar, pero,
pero él también amaba, porque él entendía el amor de Dios. Entonces, es algo muy especial el tener el amor de Dios. O sea, no ahora el autoritarismo, ¿no? El amor, no, tú eres malo. Así no actúa Dios, hermano, amigo. Dios actúa con mucho amor. Y dice también aquí la escritura, nosotros también lo somos débiles, ¿no? O sea, todos algo que luchamos diariamente con nuestros caracteres, con cosas que nosotros muchas veces cuestionamos, pero sin duda Dios en su misericordia, en su gracia, está ahí, está con nosotros. Y dice también, ahora unidos a Él, vivimos y tenemos el poder de quién, de Dios. O sea, cualquier hermano que tiene una relación profunda con Dios, tiene esa autoridad. Cualquier líder, cualquier ministro, cualquier amigo, cualquier persona que tenga una comunidad con Dios. Y como yo te decía, reflexionemos que verdaderamente vivimos lo que dice la palabra, tiene la autoridad de Dios. Por eso muchas veces no debemos ser críticos con el liderazgo o críticos con un hermano, porque sin duda todos somos débiles. Mejor nosotros debemos reflexionar, ¿realmente somos cristianos? ¿Realmente en verdad vivimos lo que leemos en la palabra de Dios? Eso sí es más retante, eso sí es algo de poder, el autocriticarte, el decir, realmente ahorita que estamos viviendo estos tiempos difíciles, ¿he sido un discípulo? ¿He sido un cristiano? ¿He vivido en mi casa como un cristiano? ¿He respetado a mi esposa, a mis hijos? ¿He sido puro en mi casa? Eso sí es lo retante. Cuando nadie te ve, cuando tú en la intimidad con Dios eres digno de Él. Y eso es algo muy especial. Si este día no te sientes así, recuerda que Jesús murió débil, dice, murió en un cuerpo humano, como nosotros somos débiles. Pero ahora qué, ahora Él vive por el poder de Dios. O sea, Jesús es Dios y nosotros gracias a Jesús podemos recibir el gran poder y el gran alivio de nuestro Señor. Vamos a los siguientes versículos, del 5 al 10, y dice, examínense para ver si siguen teniendo fe en el Señor. Pónganse a prueba a ver si lo pasan. Se echan de ver que Cristo está en ustedes. Espero que sepan que nosotros ya hemos pasado el examen. Oramos que lleven vidas puras, no para que quede demostrado que tuve éxito, sino para que vivan como se debe vivir, aunque parezca que nosotros hemos fracasado, ¿verdad? Y no lo que está en contra de ella. Por eso nos alegramos cuando nosotros somos débiles, con tal de que ustedes sean fuertes. Nuestra oración es que Dios los restaure en todo. Les he escrito esta carta con la esperanza de que cuando los visite no tenga que ser duro y usar mi autoridad. Quiero emplear la autoridad que me confirió el Señor para ayudarlos a madurar y no para destruirlos. Sin duda, Pablo eh, habla mucho como te comento, de examinarse. Dice Pablo en el versículo 7, ¿no? Oramos que lleven vidas puras. Todos aquí hemos orado por amigos, por familiares. Sin duda aquí Pablo nos da una herramienta espiritual poderosa, la oración, ¿sí? Y aquí dice la escritura, vivan como se debe de vivir, aunque parezca que nosotros hemos fracasado, pero sin duda cada uno de nosotros sabemos lo que vivimos, sabemos quiénes somos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que vivir ¿para quién? Para Cristo. Y esto es que
también en esta escritura dice, nuestra oración es que Dios los restaure en todo. Cuando tú eres vulnerable con tu vida, cuando tú expones el pecado y hablas y confiesas, la oración tiene mucho poder para restaurar tu vida, para restaurar tu relación con Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nos perdemos en el camino y, y vivimos y sin dolor. O sea, muchas veces pecamos y ya no nos duele pecar. Pecamos y ya no tenemos ese temor de Dios. Por eso es muy necesario que tú seas abierto cuando tienes esas necesidades. ¿Por qué? Porque aquí Pablo nos da una gran herramienta, la oración, ¿no? Y esa oración nos restaura. Cuando alguien ora por ti, cuando alguien te escucha y ora por tu vida, tu relación con Dios empieza a restaurarse. Aún mismo tu relación con la intimidad que tú tienes con la escritura, ¿no? De vivirla, de pelearla. Y sé que en el mundo es difícil, ¿no? Porque nosotros nadamos contra la corriente de este mundo, contra los pensamientos de este mundo. Pero hoy Pablo nos da esta reflexión y si tú te encuentras así en estos momentos, restaura tu relación con Dios, restaura tu primer amor que es Cristo. Y, y dice aquí en el versículo dice, quiero emplear la autoridad que me confirió el Señor para ayudarlos a madurar y no para destruirlos. Sin duda, Pablo amaba mucho a la iglesia de Corintios. Él no llegó de una manera legalista, ¿no? Como decíamos antes, a cortar cabezas. Sin duda, él llegó, ya en su madurez, él espiritual llegó con el conocimiento de Jesús, con gracia, con amor, con perdón. Y aún así los corintios lo criticaban, ¿no? Pues como Pablo, débil, cómo debe de ser autoritario, fuerte, que saque la espada, que corte cabeza, pero no, así no es Dios con nosotros. Dios es muy amoroso, Dios tiene nos da mucha esperanza de cambiar nuestras vidas. Y sin duda, Pablo teniendo la autoridad, él no llegó para destruir, ¿no? O sea, porque muchas veces tus palabras, tus argumentos destruyen más a una persona. En vez de ayudar, y si tú llegas con autoritarismo o ahí con legalismo, es que eres pecador, es que no cambias, o sea, destruyes tu palabra, ¿no? La lengua tiene poder, como dice Santiago, eh, tú puedes destruir a una persona, pero sin duda, cuando tú maduras en tu relación con Dios, Jesús no nos enseña eso, Jesús nos enseña a amar, a perdonar, a ser pacientes, porque también Corintio hablaba de la paciencia, ¿no? Hacia el creyente, ser pacientes, ser pacientes con la gente. No, no toda la gente nos transformamos de un día para otro. A algunos nos cuesta realmente nacer de nuevo, como dice la escritura, realmente convertirnos vidas hacia Dios. Si hoy te encuentras en este punto, pues yo te animo, ¿no? A cambiar, a orar esa relación que tú debes de tener con Dios. Y sin duda, la iglesia tiene a muchos seres imperfectos, pero sí también humanos que conocen de la palabra de Dios y que muchos de ellos te aman, te dicen un consejo a través de la palabra. Sin duda también nosotros tenemos que confiar en nuestras autoridades de la iglesia, en los hermanos, en tu discipulador, en tu amigo en la iglesia, en tu pastor, en tu líder, a mi mejor amigo en la iglesia. ¿Por qué? Porque todos luchamos, pero todos ¿qué tenemos? Todos tenemos a Dios, o sea, todos tenemos una intimidad con Dios diariamente. Cuando tú oras, cuando tú lees tu Biblia, hay una intimidad y Dios te ayuda, Dios te restaura. Yo te animo mucho, si hoy estás teniendo tiempos difíciles de duda,
de aflicción. Yo sé que ha habido mucho dolor en el mundo. Yo sé que a lo mejor cuestionas por qué me pasa esto a mí, por qué a los buenos, por qué siempre el hombre es así, ¿no? Cuestionamos el por qué pasan las cosas. Pero sin duda yo te pido mucho que tú confíes en Dios y que tú mejor restaures tu relación con Dios para que esa relación con Él te dé la paz que necesitas, que es lo que vamos a seguir leyendo en la escritura. Ahorita vamos a leer del 11 al 14 y dice, amados hermanos, termino mi carta con estas últimas palabras. Estén alegres, crezcan hasta alcanzar la madurez, anímense unos a otros, vivan en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Unos consejos muy sabios de Pablo, hermanos. En últimas horas de aquí de Corintios, dice, estén alegres. Qué difícil muchas veces es estar alegres cuando se sufre, ¿verdad? O cuando se ha perdido un ser querido, o cuando las cosas no salen como uno piense, o como uno desea, o muchas cosas, ¿no? Qué difícil es estar alegre, pero Pablo le dice, estén alegres, y luego dice, crezcan hasta alcanzar la madurez. Y créeme que llegar a la madurez es constante, diario. Yo, gracias a Dios, en este mes voy a cumplir 19 años en la iglesia. Y han sido 19 años de estar peleando, porque lucho igual con mi naturaleza. Y yo quiero alcanzar esa madurez que dice Pablo. Y yo creo que todos deseamos esa madurez, deseamos madurar en nuestra relación con Dios, madurar tal vez en el enojo, madurar tal vez en la mentira, madurar tal vez en controlar nuestra lengua, en madurar tal vez en la inmoralidad. Hay muchas cosas. Por eso es de que Pablo exhorta a Corintio, ¿no? Corintio, una iglesia, eh, como yo te decía, cosmopolita, con mucho pecado, con bastantes creencias, y ahí sus hermanos vivían inmersos en el pecado, así como hoy vivimos. O sea, hoy el mundo, en vez de ir hacia adelante en la moralidad, en la humanidad, vamos para atrás. Entonces, y las creencias de ahora, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, se valora más la vida de un animal que de un ser humano. Y yo no soy, y no quiero, ¿no? Entrar en esa controversia, pero pues, ¿de quién somos nosotros reflejo o quién nos creó? El Señor, ¿no? Entonces debemos de ser más humanistas, debemos de ser más humanos. Y, y sin duda la sociedad ahora dice, no, o sea, no, el humano es más malo, el humano es perverso. Sí, pero nosotros como creyentes debemos de pelear contra eso y alcanzar una madurez, ¿no? Aún simplemente en tu familia, cuando hay discusiones, cuando tienes pleitos con tus familiares, cuando hay cosas que arreglar, igual, ¿no? O sea, sale tu naturaleza, pero por eso hay que alcanzar esa madurez que Dios quiere, ¿no? Que nosotros alcancemos esa madurez. ¿Va a ser difícil? Sí, es difícil pelear contra, pero Dios nos da las armas, hermano. Dios nos da a través de la palabra las armas espirituales. Y luego dice, anímense unos a otros. Qué especial, ¿no? Cuando tú animas a alguien, o cuando te animan, cuando te hablan, cuando te buscan, cuando por lo menos ahí te dicen, ¿cómo estás? Hay que animarnos, ánimo, animar, criticamos, en vez de animar, sacamos espada y cortamos cabeza, ¿no? Entonces, pues no, o sea, nosotros somos una comunidad, una familia, debemos estar unidos y animándonos unos a otros. ¿Por qué? Porque todos estamos en la pelea. Y sobre todo lo que dice aquí, ¿no? Vivan en paz y en armonía.
qué padre es vivir en un hogar, y si tú has experimentado el vivir en tu hogar en paz y armonía, eh, y resolviendo los conflictos, pues bien, ¿no? O sea, sin llegar a los manotazos, sin llegar a herirte. O sea, si hay roces, sí, pero vivan en paz y en armonía, hablando, siendo tolerantes unos al otros, humildes. Se puede vivir así en paz y en armonía. Y luego dice, entonces el Dios de amor y paz estará con quién, con ustedes, con nosotros. ¿Vale? O sea, el Dios de paz ahí va a estar con nosotros. Y ese es la gran promesa que Dios tiene. O sea, Dios ahí va a estar. O sea, es algo bien especial el poder analizar la escritura versículo por versículo, porque hay veces hay tantas cosas que nosotros, por el desconocimiento de la palabra de Dios, no sabemos, ¿vale? Entonces aquí te dice la palabra, el Dios de amor y paz estará con quien, con todos nosotros. Y eso es algo poderoso, es la palabra de Dios. Termina en el 12 y al 14. Salúdense unos a otros con un qué, con un beso santo. Y aquí resalta mucho el beso santo, porque lo mismo te digo, como vivían en un lugar de mucho pecado, aquí se quita el erotismo del beso. Es un beso santo, es un beso de alguien que aprecia a la otra persona, ¿sí? Por eso aquí a mí me causa así como, ¿por qué Pablo dice un beso santo, no? O sea, ¿por qué? Porque pues analizando el contexto de cómo vivían los corintios, pues era todo erótico, era puro pecado, pero sin duda un beso santo, un beso sin ese morbo, es algo especial, es algo bonito. eh, y aquí lo resalta, ¿no? En este versículo Pablo dice, y luego el 3 dice, todo el pueblo de Dios que está aquí les envía sus saludos, pensando siempre en quién, en el pueblo de Dios. Y luego dice el versículo 14, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con quien, con todos ustedes. Sin duda, concluye Pablo, eh, es muy interesante que el versículo 14 haga la referencia a la Trinidad y a la obra de cada una de sus personas divinas. Uh-huh. Ahí dice la gracia del Señor Jesucristo, ¿no? Haciendo la referencia a la salvación que recibimos de fe en Él. El amor de Dios, el amor de Dios que se marca en Juan 3:16, donde dice que por amor dio a su Hijo unigénito, y la comunión del Espíritu Santo, las palabras que nos recuerdan la importancia de conocer y caminar con quién, con el Consolador, porque el Espíritu Santo es el que nos consuela. En esos tiempos difíciles es el que nos consuela, es el que nos guía y busca en serio fortalecer el espíritu. Realmente concluimos este maravilloso estudio, maravilloso encuentro con Dios en estas cartas paulínicas. Hay mucho material en estas cartas, es muy actual, de hecho es tan actual como yo te decía que no podemos decir que el estudio de la Biblia es aburrido, ¿no? Al contrario, o sea, cada versículo tiene un conocimiento de poder para el cambio. Entonces, fue maravilloso el poder estudiar, gracias a Dios que nos dio la oportunidad de concluir estas cartas, y que tú tengas una noche muy bendecida, hermano, hermana, amigo que nos acompaña, que sea muy bendecido en tu estudio de la palabra de Dios. Y como dice aquí la palabra, ¿no? Eh, que el Dios de amor y que el Dios de amor y paz esté con ustedes. Y si tú estás pasando por los tiempos difíciles que momento, busca, busca al Señor para que Él te dé esa paz en tu corazón, para que Él te consuele a través del Espíritu Santo. Y es muy grato el poder concluir estos estudios,
Y gracias, la verdad, gracias por amar la palabra de Dios, porque ella es la que te va a convertir. Te mando un fuerte abrazo a la distancia. Les amo mucho, iglesia, amigo que nos acompaña, y espero que tú puedas recapitular todo estos estudios de la Biblia. Y también agradezco mucho a todos los hermanos que pusieron su corazón en el estudio. Ya sé que cada uno de nosotros Dios nos revela algo del Espíritu Santo. Esa es la comunidad, es lo que Dios quiere, ¿no? O sea, cada uno de mis hermanos que participó en estos estudios tuvo algo del Espíritu Santo. Quédate y estudia estos videos que gracias a Dios está la internet ahora y ahí se queda. Muchísimas gracias, que estés muy bien, que pases una excelente noche. Abrazos y a la distancia y les amo mucho en Cristo.